La esencia de la intimidad con Dios es el amor a Dios, el conocimiento de Dios. No es buscarlo para que te dé planes. La esencia de la comunión íntima con Dios, de la intimidad con Dios, es el amor a Dios, el conocimiento de Dios. De ahí se desprende todo, de ahí sale todo. Y Él te va a dar sus ideas, y Él te va a dar sus instrucciones, y Él te va a dar sus planes. Porque claro, Dios tiene planes, claro, Dios tiene estrategia, y claro, Dios tiene modelos. Pero hay una diferencia: recibir el plan de Dios que crear su propio plan y buscarlo a Dios para que le eche agua bendita a tu plan. Hay una gran diferencia. La esencia de la intimidad con Dios es el amor y el conocimiento de Dios. Lo que yo deseo, dice Dios, de ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrenda. Quiero que ustedes me conozcan. Quiero que ustedes me conozcan. Es el pedido de Dios. Es Dios quien diseñó la intimidad con Dios, con Él. Él es el creador de la intimidad. Nosotros tenemos que aprenderla, practicarla, vivirla poco a poco hasta ir madurando y creciendo en esto. Nuestro primer propósito de vida es amar y conocer a Dios. Es intimidad con Dios. El primer propósito de la iglesia debería ser siempre intimidad con Dios. Por favor, intimidad con Dios no es un modelo. Intimidad con Dios, por favor, no es una estrategia. Intimidad con Dios no es un programa. Intimidad con Dios no es un plan, una estrategia, un programa, un modelo. No es. Intimidad con Dios es la mismísima esencia de Dios para su iglesia. Intimidad con Dios son los cimientos de la iglesia. Y eso tenemos que meternos a vivirlo. Dice Pedro, dice: ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida? O sea, mi dirección espiritual se llama Jesús. Nuestra dirección espiritual es Jesús. Y cuando yo empecé a profundizar este tema del arca sin timón, porque me voló los sesos, me cambió todo, los esquemas, el Señor me hizo recuerdo. En el año 1980 en Gringolandia yo tomé un curso en mi universidad de Francis Schaeffer. How then we shall live. ¿Cómo debemos vivir entonces? Y él hablaba de particulares y absolutos. Que Dios tiene absolutos y Dios tiene particulares. Los absolutos son para siempre, son absolutos. Son verdades, ¿no es cierto?, que se sostienen en el tiempo para siempre, para hasta mil generaciones. Pero también explica Francis Schaeffer que Dios tiene llamados particulares, que son particulares relativos al tiempo, relativos a la geografía, relativos al momento, que cobran eternidad. Entonces empecé yo a reflexionar de que uno de los problemas nuestros sin querer es que estamos exaltando mucho los particulares y no estamos fundamentando bien los absolutos de Dios. Me explico. Las estrategias cambian, los programas cambian, los planes se cambian, la música cambia, los estilos de liderazgo cambian, los líderes se cambian. Son particulares y no absolutos eso. Pero cuando nosotros exaltamos mucho la estrategia, le estamos dando un trato de absoluto a la estrategia. Y muchas veces cometemos el error de que el cimiento de la iglesia es la estrategia, el cimiento de la iglesia es el plan. Y eso es relativo porque tiene duración 3 años, 5 años, 10 años. Después vas a cambiar el plan. Es más, el primero que te va a cambiar el plan es Dios. Porque Él tiene planes relativos a edades, a cronología, a situaciones. Me ayudó mucho esto recordar. Mire, yo no lo había pensado en 40 años, pero estoy hablando una lección de 40 años que el Espíritu Santo me la recordó, me refrescó mucho y me dio ese entendimiento, ¿no? Los cimientos no cambian, la fidelidad a Dios no cambia, la intimidad con Dios no cambia, la obediencia a Dios no cambia, vida del lugar santísimo no cambia. Esos son los absolutos.
Esos son los cimientos de la iglesia. Los particulares son necesarios, las estrategias son necesarias, los planes son necesarios, las metas son necesarias, pero no le demos un tratamiento de absoluto. Son particulares, son relativos al tiempo, al ciclo, a la época. Entonces caemos en una vida centrada en particulares, descuidando absolutos, porque queremos tener el control, porque tenemos todavía el timón. Entonces yo te planteo esta oración: Dios, soy tu arca sin timón. A ver, cierra tus ojos y declara varias veces: Señor, quita el timón de esta arca. Quita, no lo quiero yo, no lo quiero manejar, no lo quiero gobernar, no lo quiero controlar. Señor, renuncio al timón, renuncio a controlar, renuncio a dirigir, porque más bien yo quiero que tú me dirijas. Como el salmista, yo te pido, dirige mis pasos. Como el salmista, yo te pido, dirige mi vida, porque tú eres mi dirección. Señor, te lo entrego el timón de mi vida, te entrego el timón de mi matrimonio, te entrego el timón de mis hijos, te entrego el timón de mi descendencia, te entrego el timón de la iglesia. Renuncio, Señor, yo no quiero, Señor. Hoy me doy cuenta que me perjudica el timón, Dios. Oh Dios, me humillo delante de tu presencia, me rindo a ti, quiero morir a mí mismo, quiero negarme. Señor, quita todos estos paradigmas humanos que me han influenciado mucho. Renuncio, te lo entrego a ti. Nada es mío, todo es tuyo. Nada es mío, todo es tuyo. Renuncio, te lo entrego a ti, Señor. Renuncio al pastorado, te lo entrego a ti para que tú seas el pastor y yo barro en tus manos, Renuncio al timón del pastorado, Señor. Solo quiero ser barro en tus manos, Dios. Gracias, Señor, por escucharme. Profundízame en estos temas. Llévame, Dios, a un proceso profundo de intimidad con Dios. Y todos decimos amén. ¿Qué pasa cuando el timón lo tiene el pastor, el líder? ¿Qué pasa? Entonces se centra en buscar modelos, porque es lo que su cerebrito le da, pues. Es lo que su cerebrito le da. Porque si estás vos al control, es tu cerebro, es tu corazón el que gobierna. Entonces te vas a centrar en modelos, en recetas, en sistemas, y se descuida el altar y los cimientos. Se descuida la intimidad con Dios, que es la base todo. ¿Qué pasa cuando el timón lo tiene el pastor? Inconscientemente ponemos en primer lugar la estrategia, ponemos en primer lugar los programas, ponemos en primer lugar el culto, ponemos en primer lugar los planes, y eso viene a ser, cuando ponemos algo en el lugar de Dios, eso viene a ser idolatría. Idolatría no es solamente muñecos y qué sé yo. No, idolatría es desbancar al Señor de su primer lugar. Eso es idolatría. Entonces cometemos un acto de infidelidad inconsciente. Todo esto es inconsciente. Por eso es importante la comunión con el Espíritu Santo, para que Él nos escudriñe, Él nos revise, Él nos chequee, Él nos muestre, Él nos corrija, Él nos enderece, Él nos saque de los puntos ciegos que tenemos, Él nos saque de las áreas ciegas que tenemos, Él nos saque de la infidelidad inconsciente, porque más fieles somos a la obra que al Señor muchas veces. Y eso es idolatría. Eso es idolatría, técnicamente hablando. Entonces, en sobrenatural, perder el enfoque quiere decir infidelidad inconsciente. En sobrenatural, perder el enfoque quiere decir infidelidad inconsciente. ¿Y cuándo se pierde el enfoque? Cuando te enfocas en planes, en programas, en proyectos, en el culto. Que hay que atender todo eso, hay que atenderlo, hermanos. Yo no vengo a decir eso no sirve para nada. No, por favor, no me entienda así, ni lo he dicho. Eso está en segundo, tercero y cuarto lugar. Por favor, no le quite el primer lugar a Dios en su corazón. Por favor, no le quite el primer lugar de Dios a Dios en su mente, en su ser. Él es number one en su mente, en su corazón. No lo desbanque, no lo derroque a Dios de su primer lugar, porque comete un acto de infidelidad inconsciente y va a perder el enfoque.
Entonces el problema de enfoque es enfocarse en programas, en estrategias, en planes, enfocarse en particulares y no enfocarse en absolutos. La iglesia saludable está en primer lugar enfocada en absolutos. Y en segundo lugar tiene que atender los particulares, obviamente, porque eso es vida equilibrada, eso es vida sabia. Yo cuando estoy con empresarios dando seminarios, le digo que la E más difícil de lograr, la E más difícil de conquistar no es la E de éxito, sino la E de equilibrio. La E de equilibrio. Y nosotros tenemos dos temas que manejar muy bien: absolutos y relativos. Ambas cosas hay que manejarlas muy bien. Es como los importantes y los urgentes. Ambas cosas hay que manejarlas bien. Tenemos que pedirle esa sabiduría, ese discernimiento al Señor vía intimidad con Dios. Entonces el peligro de perder enfoque y la perseverancia infiel le sucedió a Judas. Judas desvió su corazón en cosas terrenales, sacrificando asuntos del cielo, y estuvo todavía con Jesús cara a cara, pero él se chispoteó. Él tuvo un problema de perder el enfoque por cosas terrenales y cayó en un acto de infidelidad. La falta de perseverancia, escuche pastora, líder, la falta de perseverancia es un acto de infidelidad. En espiritual es así. El que no persevera es infiel, cae sin querer en infidelidad, porque no estás perseverando lo que Dios te ha pedido. No estás siendo fiel al pedido que Dios te ha hecho. Eso es un acto de infidelidad. Nosotros tenemos que preocuparnos por este tema. El peligro de desviar tu corazón en cosas terrenales, sacrificando asuntos del cielo. Por eso es que vamos a tener talleres y vamos a hablar y vamos a orar y clamar al Señor: Señor, que mi vida tenga más olor a cielo que a tierra. Señor, que mi vida tenga más sabor a cielo que a tierra. Señor, ya yo aprendí la lógica terrenal, ahora me toca aprender al máximo la lógica del cielo, los razonamientos del cielo. Señor, ya yo aprendí las matemáticas de la tierra, ahora quiero aprender las matemáticas del cielo. Quiero aprender la vida del cielo, porque quiero vivir celestialmente aquí en la tierra, porque soy ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra. Aquí en la tierra usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra, aquí en la tierra. Y tenemos que tener mentalidad sobrenatural. Entonces, desenfocarse es descentrarse, es vida infiel y carnal, es vivir tu propia vida y la de Dios parcialmente. Y ese es un problema, que estamos viviendo la vida de Dios parcialmente. Un poquito de Él, otro poquito mío. Y eso te lleva a un estilo de vida equivocado, de obediencia parcial. Dios no te pide a ti obediencia parcial. Dios te pide a ti obediencia perfecta, obediencia radical, obediencia total. Por eso es importante la humillación en este proceso. Desenfocarse es entronizar prioridades secundarias y terciarias en el lugar de Dios. Eso es desenfocarse. Entronizás prioridades que son prioridades, pero no las máximas. Son prioridades, pero no las más importantes. Son prioridades secundarias. La iglesia no es prioridad. La prioridad es Dios. Tu familia no es tu prioridad. La prioridad es Dios. Y si tú le otorgas ese honor a Dios, que es ser tu máxima prioridad, Él prioriza su atención sobre tu familia. Y Él te va a cuidar. Y Él te va a dar. A nuestro enfoque, Dios, conocerlo y amarlo. Ese es nuestro enfoque. Es Dios, conocerlo y amarlo profundamente. El resto es añadidura. El resto lo va a hacer el Señor. Entonces el viaje de la intimidad con Dios, antes que me olvide, porque a lo mejor me olvido yo, todas estas PowerPoint van a estar en la web. Entonces usted lo va a tener. Todos los PowerPoint de los expositores van a estar en nuestra web. Luego ya le damos la dirección de la web. Así que si voy rápido, es porque voy rápido. Es por el tiempo. Yo voy a gozar el cielo. Ya no va a haber reloj, viejo.
Entonces, el viaje a la ICD, anoche hablamos y voy a repetir algunos conceptos por las delegaciones que recién se incorporan ahora. El viaje de intimidad con Dios es de, primero, reconstruir el altar; segundo, reconstruir los cimientos del templo; tercero, reconstruir el templo. En Esdras 3:2 dice que lo primero que hicieron no fue el templo, lo primero que se metieron ellos fue al altar, reconstruir el altar. Muchos de nosotros necesitamos reconstruir el altar de la casa, el hogar, reconstruir el altar del matrimonio. Por si acaso, el altar de tu matrimonio es más importante que el altar de tu iglesia. El altar de tu hogar es más importante que el altar de tu iglesia, el ministerio. Entonces, aprendizaje acá: lo primero no es el plan, ni la estrategia, ni el modelo, ni las metas, ni el presupuesto. Lo primero es construir un altar fuerte en base a intimidad con Dios. Esdras 3:6: a pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes no se habían echado, pero ellos atendieron primero el altar. Primero el altar. Tú eres el altar, tu corazón es el altar. Tenés que atenderlo muy bien con Dios. Entonces, no había templo, pero había altar. No había templo, pero la intimidad con Dios ya estaba bien activada. Esa es una enseñanza del libro de Esdras. Ahí es donde debemos aprender los pastores. Primero el altar, no los bautismos. Primero el altar, no el evangelismo. Ya eso hay que hacerlo. Primero el altar, no la gran comisión. Eso hay que hacerlo. Pero primero el altar. Primero el altar, pero no estar allá en bodas, en bautismo, en comilona, qué sé yo. Aleluya, dijo. No sé si es un comilón o no comilón, ¿no es cierto? Yo lo conozco, Juan Carlos. Intimidad con Dios es un proceso de vida que construye una cultura espiritual. Y termino con esta última parte, para que usted lo entienda y no se frustre. A ver, diga: poco a poco se pela un coco. Mire, este es el proceso. Intimidad con Dios es un proceso. En Génesis 12:9, cuando Dios llamó a Abraham y salió él con obediencia total, no obediencia parcial. Después Abraham siguió su viaje por etapas. Anote en su mente esto: por etapas. Por etapas. La intimidad con Dios no es una carrera de velocidad. La intimidad con Dios es una carrera de perseverancia espiritual. Es por etapa, es por etapa, es poco a poco. Ve con calma, con paciencia. Abraham siguió su viaje por etapa, quiere decir proceso. A ver, diga: es proceso. A ver, diga: Dios, dame mentalidad de proceso y no de evento. Problema de la iglesia: más mentalidad de evento que de proceso. Problema serio, es cultural. Está muy arraigado en la iglesia. Los eventos. Y no quiere decir que no tenemos que hacer eventos. Tenemos que hacer mesuradamente, sabiamente eventos que sirvan y alimenten el proceso que Dios quiere establecer en cada iglesia. Proceso, avanzando poco a poco. Eso es proceso. Proceso. Abraham avanzó poco a poco. Proceso, otra versión dice: Abraham continuó viajando por tramos. Proceso quiere decir poco a poco. Proceso quiere decir por etapa. Proceso quiere decir por tramos. La primera etapa del aprendizaje de la intimidad con Dios es el proceso de humillación espiritual, que debe durar toda una vida. Y eso vamos a enfatizar. Siguió viaje por etapas, avanzando poco a poco hasta llegar por tramos. Por etapas quiere decir aprender, desaprender, reaprender, aprender de nuevo. Por etapas tenés que aprender, tenés que desaprender. Y pastor, en el caso nuestro, los pastores y los líderes, especialmente que tenemos antigüedad, el proceso más difícil no es aprender cosas nuevas. El proceso más difícil es desaprender cosas viejas.
Por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos que desaprender nuestra forma de orar. La mayoría de nosotros tenemos que desaprender nuestra forma de relacionarnos con Dios. Pide. Y yo en su tiempo el Señor me corrigió porque uno que crece ya tenía 20 años de cristiano, ahora tengo 41 años de cristiano. De 20 años de cristiano ya uno le sabe, pues. Y Señor, dale tu obra. Y que conste, Señor, no es para mí, es para tu obra que sufre. Dalo, suéltalo. Y el Señor me dice: a salir de aquí, Raúl, sos un mañoso. ¿Qué tenemos que desaprender los pastores? Nuestras mañas. En mi afán de decir: oh Señor, aquí viene tu siervo que te sirve, que te ama, que te honra y que te obedece y que hace tu obra. Y el Señor me decía: no quiero tu currículum, quiero tu corazón. Mañoso, salí de acá. A ver, levanten la mano los mañosos para que el Señor nos libere. A ver, pida libertad de las mañas. Mal de otros, consuelo de tontos, ¿no? Yo estoy bastante contento que seamos muchos. En serio, ora por tus mañas, porque ya son formas arraigadas de liderazgo, de pastorear. Y lo que más necesita el Señor es que tú desaprendas para que recién puedas aprender vino nuevo que tiene el Señor para ti. Un odre viejo no va a aprender vino nuevo. El caso de Moisés, Éxodo 17:1, toda la comunidad israelita atravesó el desierto de Sin por etapas. A ver, diga: por etapas. Desiertos por etapas, por tramos, poco a poco. Aunque no veas, aunque no entiendas, avanza. Sé fiel. Por etapas, tal como el Señor les dijo que hicieran, porque era a la orden de Dios. Obedecer la orden de Dios es proceso de obediencia total. No te olvides, un tema que tenemos que orar todos: salir de una vida de obediencia parcial y entrar a una vida de obediencia total. Esa es una oración estratégica que tenemos que hacer todo líder, todo pastor, porque nos hemos acostumbrado, la carne nos ha engañado a vivir una vida de obediencia parcial. Obediencia total es tal como el Señor les dijo, tal como el Señor te instruyó, tal como el Señor te pidió. Tenés que hacerlo. Si no, caes en tener el espíritu de Saúl. Obediencia parcial. El problema de Saúl: obediencia parcial. ¿Qué? Y termino, porque ya, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Estamos bien? Estaba sufriendo por el tiempo yo. ¿Qué y cómo se hace el pastorear por etapas? Aquí va unas pautas, ¿ok? Vamos a la práctica. ¿Cómo hago yo para pastorear la iglesia, pastorear mi familia, pastorear mi matrimonio por etapas? ¿Qué tengo que hacer? 4 cosas tenemos que orar y lograr para pastorear por etapas. Primero, oremos para tener conocimiento espiritual. Segundo, oremos para tener discernimiento espiritual. Tercero, oremos, clamemos, ayunemos para tener más y más entendimiento espiritual. Cuarto, oremos, clamemos, ayunemos y oremos y mamos para que el Señor nos dé revelación, para que nos movamos por revelación y no por imaginación, que nos movamos por revelación y no por interpretación de tu cerebrito. Es por revelación. Es por revelación. Esa es una de las cosas más valiosas. Una de las cosas más valiosas que la intimidad con Dios te genera son estas 4 cosas. Esto es materia prima para tomar decisiones. Esto es materia prima para liderar. Esto es materia prima básica, fundamental para pastorear por etapas, para pastorear desde el lugar santísimo. Clamar, orar. Una de las cosas que más tenés que pedirle no son cosas de la tierra, son cosas del cielo. Estas son las cosas del cielo, amados.
Estas son las cosas que vos y yo necesitamos. Estas son las cosas que la iglesia del siglo XXI necesita. Porque si no vamos a estar a puro razonamiento humano, inventándonos planes, proyectos. Entonces, conocimiento espiritual, discernimiento espiritual, entendimiento espiritual, revelación de Dios es la cultura de la intimidad con Dios. Esto es cultura de la intimidad con Dios. Esto es estilo de vida. Pero esto, ¿cómo se logra? Poco a poco, por etapas, por tramos. No creas que porque has venido a la cumbre de intimidad con Dios ya saliste graduado de la vida. Eso es un engaño. La responsabilidad ya es el proceso que vos vas a vivir después de esto. ¿Qué proceso vas a vivir? Cultura de intimidad con Dios, hábitos espirituales fuertes. Cultura de intimidad con Dios, rutinas espirituales renovadoras y reveladoras. Por favor, ya no hagas el mismo devocional, por amor de Dios, te lo pido en el nombre del Señor. Ya no hagas el mismo. Lo tenés cansado a Dios ya. Él quiere renovarte. Y primero no va a renovar tu boca, primero va a renovar tu corazón, porque de ahí emana la vida. Déjate guiar en tus devocionales por el Espíritu Santo, caminar a diario con Jesús. 3 cosas que tenemos que hacer para pastorear por etapas: escucharle, creerle y obedecerle. 3 cosas. Pastores, líderes, ministros del Señor, hagámoslo sencillo el tema. Simplifiquemos la cosa. Escucharle, creerle y obedecerle, ya, de una vez. Te animo. Metámonos por etapas, por tramos, poco a poco avancemos. Escucharle, creerle y obedecerle es la cultura del discípulo de Cristo. Ese es el discípulo de Cristo, que todo el tiempo está atento a lo que Él hable. Todo el tiempo está atento para creer lo que dice su maestro. Todo el tiempo está atento para obedecerle, aún las cosas locas que según tu cerebro no cuadra. Materia prima indispensable, mentalidad sobrenatural que te traiga vida sobrenatural. Y te dejo este desafío. ¿Qué es vida sobrenatural? Vida sobrenatural es pensar sobrenaturalmente. Vida sobrenatural es creer sobrenaturalmente. Vida sobrenatural es amar sobrenaturalmente. Vida sobrenatural es caminar sobrenaturalmente. Este desafío yo lo recibí en un encuentro de avivamiento que tuve en un congreso en Panamá, y quien compartió 1 hora de este tema fue el doctor Bill Bright. A mí me cambió esta prédica la vida. ...1997... y lo cerró, y yo quiero cerrarlo con esto. ¿Saben cómo lo cerró? Te desafío de parte de Dios a ayunar 40 días. Sí. Y fue la primera vez en mi vida que empecé a ayunar. Y el Señor me guió, pero yo no sabía, Señor, ya mi mente estaba atribulada por el desafío. Porque el humano lo atribula, el factor humano te atribula mucho, ¿no? Y el Señor me guió poco a poco. A ver, diga poco a poco. A ver, diga por etapas. Sí, el Señor me guió. Me dijo, haz primero 1 día, después 3 días, después 5 días, después 7 días, después 10 días, después 15 días, después 21 días, después 40 días. Y Él me metió durante 8 meses a ayunar hasta 40 días, y durante 8 meses me dio una receta de humillación: orarle 3, 4, 5 veces al día el Salmo 51. Te quiero hacer ese desafío, pastor. Vos, no pensés quién lo va a hacer. Vos y tu esposa, vos y tu equipo de líderes, a que nos metamos a la vida sobrenatural,
a pensar, a que el Señor nos enseñe a pensar en sobrenatural, a que el Señor nos enseñe a creerle sobrenaturalmente, a que el Señor nos enseñe a amarlo sobrenaturalmente, a que el Señor nos enseñe a caminar con Él sobrenaturalmente, y que nos metamos en un proceso profundo de humillación. 40 días de ayuno, 6 semanas de humillación, y le vamos a proveer el manual de 6 semanas de humillación para que tú lo hagas con tu equipo de líderes. Das el ejemplo y luego de hacerlo convocas a la iglesia y la metes a la iglesia en la vida sobrenatural, en la vida de ayuno, en la vida de humillación, y el Señor va a empezar a sacar todos los sapos y las culebras que hay en tu vida, en tu iglesia, en tu familia. Sí, sí.